La educación es fundamental para las oportunidades de vida de una persona, así que invertir en educación es la forma más eficiente de impulsar el desarrollo de un individuo y de una comunidad. La pandemia por SARS-CoV-2 llegó a cambiarnos el paradigma, perturbando nuestro sistema de educación tradicional que ya estaba perdiendo relevancia en una era de disrupción y cambio permanente. En abril de 2020 se calculaba que había 1.2 billones de niños en 186 países afectados por el cierre de colegios debido a la pandemia, que tuvieron que pasar a estudiar por medio de la educación virtual. Así que hay muchos que nos preguntamos si la adopción de esta educación virtual persistirá después de la pandemia y qué tanto impactará la educación a futuro. Pues ese es el tema de hoy en Latinx Eyes. Y recuerden que la bibliografía empleada para este y todos nuestros demás videos se encuentra en la caja de descripción. Empezaremos mencionando que incluso antes de la pandemia ya había un gran crecimiento en la adopción de herramientas tecnológicas para la educación, con inversiones cercanas a los 19 billones de dólares en 2019 y proyectadas a alcanzar los 350 billones de dólares en 2025. Así que lo cierto es que la educación en línea sí es el futuro. Sin la pandemia este proceso se habría tardado un par de años más, pero eventualmente sería una realidad. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Pero tranquilos, mamás, papás, jóvenes, no se preocupen. Los colegios, universidades y centros de educación no van a desaparecer como los conocemos hoy en día, por lo menos no en el corto o mediano plazo, ya que son necesarios para ciertos campos de conocimiento, como en las ciencias básicas en las que se requieren laboratorios o en las ciencias de la salud con los pacientes. Y esa interacción física en tiempo real es algo que la educación virtual todavía no ha podido igualar. Sin embargo, sabemos que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Observemos esta gráfica. Nos muestra la capacidad de la supercomputadora más poderosa que hemos tenido los seres humanos desde 1993, medida en unidades de flops, Floating Point Operations per Second, o en español, operaciones de coma flotante por segundo. Es una medida de qué tan rápido una computadora puede hacer cálculos numéricos. Y como podemos ver, el crecimiento ha sido exponencial. Para tener como referencia, la barra que está apareciendo en rojo es una estimación de la capacidad de nuestro cerebro humano medido en flops, lo que indica que las supercomputadoras ya nos superaron por mucho. Por supuesto, hay otras variables a considerar a la hora de comparar una supercomputadora con el cerebro humano, hablando en términos netamente numéricos, como lo son la capacidad de almacenar datos, es decir, la memoria, y la velocidad con la que se puede acceder a esos datos. Sin embargo, el desarrollo de nuestro cerebro como Homo sapiens ha tenido un mínimo crecimiento durante milenios, comparado con el desarrollo que han tenido las máquinas, el cual ha sido exponencial y lo seguirá siendo. En su libro 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari señala cómo las escuelas continúan enfocándose en habilidades académicas tradicionales como la memorización, en lugar de enfocarse en otras habilidades como el pensamiento crítico y la adaptabilidad, las cuales serán más importantes para afrontar el futuro que nos espera, en el que tendremos que competir contra máquinas inteligentes para nuestros puestos de trabajo. Porque sí, las máquinas hoy en día ya pueden sustituir a los humanos en muchas tareas, principalmente en las rutinarias que implican actividades repetitivas, por ejemplo, un cajero en el supermercado o un operario en una planta de producción. Entonces, ¿nos espera un apocalipsis tipo Terminator en el que los robots controlarán el mundo? Pues por lo menos en un futuro próximo no. Además, tenemos buenas noticias. Las máquinas aún no nos han podido sustituir en tareas que impliquen creatividad como los científicos o los artistas y en trabajos que impliquen afrontar situaciones imprevistas como por ejemplo las enfermeras, los directivos en las compañías o incluso nuestros políticos. Por otra parte, se crearán muchos nuevos trabajos en el mantenimiento de esta inteligencia artificial, su control remoto, el análisis de datos y la ciberseguridad. Nuestros hijos trabajarán en labores que jamás nos hemos imaginado y que no existen hoy en día. Trabajos que exigirán un gran nivel de especialización y que requerirán reinventarse cada cierto tiempo. Porque recuerden que tendremos que competir con una inteligencia artificial que está creciendo cada día más. Así que, ¿cómo podremos mantenernos relevantes en un mundo en el que la tecnología avanza a esta velocidad? La única solución, amigos, es aprender sin parar. Tendremos que estar aprendiendo permanentemente, durante toda nuestra vida, y no por bloques como lo hacíamos antes, en donde estudiábamos 16 o 17 años y luego pasábamos a la etapa laboral. Ahora debemos juntar estas dos etapas y se deben llevar en paralelo a lo largo de toda nuestra vida. La pregunta del millón es, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo? Suponiendo que tengamos la suficiente fortaleza física y mental para estar estudiando durante toda nuestra vida, a la par que somos productivos y trabajamos, no hay suficiente cantidad de universidades
posibilidades en el mundo para educar al mismo tiempo a toda la humanidad. Y tampoco tenemos el dinero y los recursos suficientes, por lo que no es factible que esta educación vitalicia se lleve a cabo con el modelo de la educación tradicional. No es algo que sea sostenible en el tiempo. Así que debemos cambiar el modelo de educación. Debemos tener una educación masiva que llegue a millones de personas al mismo tiempo, con menos costos de instalación y que sea escalable. Y pues todo esto, amigos, lo podemos lograr con la educación virtual, también conocida como educación en línea. Esta educación se refiere como la suma de experiencias de aprendizaje de forma síncrona y asíncrona, usando diferentes dispositivos con acceso a Internet. El aprendizaje síncrono es definido como la educación en un grupo de personas simultáneamente y en tiempo real, como sucede con la educación tradicional. Y en el caso de la educación virtual, esas interacciones se trasladan a diferentes plataformas en línea con las que estamos muy familiarizados hoy en día, como Zoom, Teams, Google Meet, etc. Esta educación síncrona se basa en el supuesto de que todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo, así que vamos avanzando todos juntos en grupo por los diferentes contenidos. Por otra parte, en el aprendizaje asíncrono no existen estas interacciones en tiempo real, así que el contenido está disponible en la plataforma en línea para que el estudiante acceda a él en cualquier momento y trabaje de forma independiente. Con esta mezcla de aprendizajes síncronos y asíncronos, el estudiante puede estar en cualquier lugar para aprender al interactuar con el contenido de la plataforma, con el maestro, tutor y con los compañeros. Además de las ventajas mencionadas anteriormente, la educación virtual se ha llegado a considerar como una opción para combatir el cambio climático, según estudios realizados en diferentes universidades en Países Bajos y en Reino Unido, ya que se estima que el 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son atribuidas al transporte de pasajeros y de carga, en el que se incluye el transporte de los estudiantes y los maestros a los centros de educación. Se está estudiando cuál es la cantidad de emisiones que se generan al usar los dispositivos e internet para conectarse a las clases virtuales, y en caso de que estas emisiones fueran menores, estaríamos generando un impacto positivo en el ambiente al migrar a esta tecnología. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que nos ofrece la educación virtual, aún tenemos muchas limitaciones por superar, como lo son: primero, la falta de comunidad, al no poder interactuar físicamente con los demás. Segundo, el no estar lo suficientemente preparados para balancear el trabajo, la vida en familia, la vida social con un estudio en un ambiente virtual. Tercero, problemas técnicos y dificultades para aprender a manejar las plataformas, sobre todo en personas mayores de edad. Y finalmente, y uno de los retos más grandes por superar, es la falta de conexión a Internet, electricidad y dispositivos, sobre todo en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, mientras el 95% de los estudiantes en Suiza, Noruega y Austria tienen acceso a un computador personal para sus estudios, solamente el 61% lo tienen en Latinoamérica. No podemos hablar de aprendizaje en línea cuando no tenemos una robusta infraestructura de tecnologías de la información. Así que indudablemente se debe asegurar el acceso a una educación virtual de calidad y promoverla como una herramienta para el avance de los países en vías de desarrollo y para el aprendizaje vitalicio que tendremos que llevar a cabo todos. Para finalizar, ante este futuro inevitable que se nos avecina, podemos tomar dos posturas. La primera de ellas es estar temerosos y desesperanzados ante la idea de que la inteligencia artificial nos reemplazará, siendo unos simples observadores mientras otros definen el futuro de la humanidad por nosotros. O la segunda, podemos nosotros mismos tomar parte activa construyendo ese futuro y entusiasmados por los grandes avances que lograremos en los próximos años, desde el control de procesos a nivel atómico y la cura de enfermedades hasta la colonización de nuevos planetas. Así que tu futuro está en tus manos. Tú puedes tomar el control de él por medio de la educación virtual. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Y escríbenos en los comentarios qué temas te gustarían para los próximos videos.